Una de las preguntas que más recibimos en nuestro despacho de abogados, que como saben se dedica a la tramitación de pensiones de incapacidad permanente, es la siguiente. ¿Cuánto voy a percibir por mi pensión? Es decir, ¿cuál va a ser la cantidad económica a la que va a ascender mi pensión de incapacidad permanente? Seguidamente en este vídeo lo vamos a responder. Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamaciones de pensiones de incapacidad permanente, impugnación o reclamación de altas médicas que podamos considerar indebidas y también en tramitación y obtención de grados de discapacidad. Y hoy queremos responder, como hemos dicho al principio del vídeo, a una de las preguntas más habituales en los despachos que nos dedicamos a este tipo de trabajo, y que consiste, en primer lugar, en cuánto voy a cobrar. Es decir, una persona acude a nuestro despacho contándonos su problema, nos pone de manifiesto en qué trabaja, nos explica las limitaciones que tiene para desarrollar su trabajo, cómo por los motivos por los cuales entiende que no lo puede realizar, y una vez que nosotros valoramos su caso y entendemos que es posible reclamar una pensión de incapacidad permanente, la pregunta es lógica: ¿cuánto voy a cobrar? Y esta pregunta es fundamental, es decir, yo entiendo que es una de las preguntas que primero se tienen que hacer cuando se va a encargar una reclamación de incapacidad permanente, ya que la pensión que nos quede, dependiendo del tipo de pensión, nos va a asignar una cuantía económica y tenemos que ver si con ese dinero que vamos a recibir mensualmente o en una indemnización, en el caso de que sea una parcial, es suficiente para que nosotros podamos atender pues todas las necesidades económicas que en cada caso tengamos que atender. Por lo tanto, queremos en este vídeo explicar de forma somera, de forma que se pueda entender fácilmente, cómo se calcula nuestra pensión de incapacidad permanente. Para ello, lo primero que tenemos que decir es que todo gira en torno a un concepto, que es el de base reguladora. La base reguladora la podemos definir como una cantidad económica sobre la cual se van a aplicar los porcentajes que correspondan en función del grado de incapacidad permanente. Es decir, vamos a determinar una cantidad económica sobre la que vamos a aplicar porcentajes. Por ejemplo, en el caso de que consigamos una incapacidad permanente absoluta, a esa base reguladora se le aplicará el 100%. Por ejemplo, si nuestra base reguladora es 1.000 euros, la incapacidad permanente absoluta consistirá en 1.000 euros, porque sería el 100% de nuestra base reguladora. En esa misma base reguladora, si lo que nos corresponde es una incapacidad permanente total y tenemos menos de 55 años, se aplicaría el 55%. Es decir, aplicaríamos el 55% sobre la cantidad de la base reguladora, sobre 1.000 euros, porque en este caso serían pues 550 euros, el 55% de la base reguladora. Por lo tanto, el concepto clave es la base reguladora, la cantidad sobre la que aplicaremos los porcentajes dependiendo del tipo de pensión que consigamos obtener. ¿Cómo se determina esa base reguladora? ¿Cómo llegamos a esa cantidad económica sobre la que aplicamos después los porcentajes? Pues tenemos que decir que depende de la causa de nuestra pensión. Podemos solicitar una pensión de incapacidad permanente, pero la misma va a determinarse en función de la causa, del motivo que origina esa incapacidad permanente. Básicamente podemos decir que hay tres causas o tres contingencias que son diferentes a la hora de calcular la base reguladora. La primera de ellas es lo que denominamos contingencias de tipo profesional. Estamos hablando de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Esa es una causa, una contingencia. Luego, otra contingencia es el accidente no laboral y otra más sería la enfermedad común. Estas dos últimas, accidente no laboral y enfermedad común, son contingencias no profesionales, contingencias comunes. Por lo tanto, en realidad estamos hablando de dos tipos de contingencias, las profesionales y las contingencias comunes, aunque en las contingencias comunes hay que diferenciar el accidente no laboral y la enfermedad común.
Pues depende de la causa que origine nuestra pensión, así se calculará la base reguladora. Así llegaremos a la cuantía económica sobre la que aplicar los porcentajes que antes hemos dicho. En caso de que sean contingencias profesionales, accidentes de trabajo o enfermedad profesional, esa base reguladora se determina en función de los ingresos que hayamos tenido en el último año antes del accidente. Se hacen una serie de operaciones matemáticas que son más complejas y que entendemos no tiene sentido explicarlas en un vídeo como este, y llegamos a la cantidad exacta que sería esa base reguladora. Se suma el salario base, las partes proporcionales de pagas extras, los pluses que se han percibido en el último año, en definitiva una serie de conceptos que sumados nos van a dar una base reguladora diaria que multiplicada por el correspondiente guarismo nos va a dar la base reguladora mensual. Por lo tanto, ingresos del último año, entendemos que ya lo explicaremos en otro vídeo que es más técnico, pero que básicamente se calcula de esa manera. En cuanto a las contingencias comunes, que como hemos visto antes son accidente no laboral y enfermedad común, se calcula de otra forma. En caso de accidente no laboral, la base reguladora se determina teniendo en cuenta 24 mensualidades consecutivas de las bases de cotización que haya tenido el trabajador o trabajadora. Es decir, cogemos las bases de cotización que tenga la persona, lo que haya cotizado en su vida laboral, y cogemos las 24 bases de cotización mejores, pero tienen que ser consecutivas. Es decir, no puede ser cogerlas aleatoriamente o de años y meses diferentes, no. Tienen que ser 24 meses consecutivos. Pues bien, se suman a esas bases de cotización y se divide por 28. Y la suma que nos da, el resultado que nos da, sería la base reguladora por accidente no laboral. Por último, hablamos de la enfermedad común. La enfermedad común todavía es un poco más complejo, aunque luego en la práctica no lo es tanto. La enfermedad común, para calcular la base reguladora, hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales, como que es la edad de la persona que tenga que solicitar o que quiera solicitar su pensión de incapacidad permanente y también los años que tenga cotizado. En función de esos dos conceptos, edad de la persona y años cotizados, se determinará la base reguladora correspondiente, que en cada caso será diferente, porque en cada caso habrá una edad y habrá cotizado unos años concretos y por lo tanto cada base reguladora será de una forma diferente. Personas que cotizarán más y que han cotizado durante mucho tiempo con cotizaciones altas, su base reguladora pues será mejor y por lo tanto su pensión, la cantidad económica que cobrará mensualmente pues será más alta. En definitiva, a modo de conclusión, para responder a la pregunta del vídeo, es ¿cuánto cobraré? Pues va a depender del caso en concreto. No podemos decir va a cobrar tanta cantidad. Tenemos que analizarlo en cada caso en concreto. Y tenemos que analizar desde estos puntos de vista, determinar la base reguladora en función de la contingencia o de la causa que motiva esa base reguladora y en función de todo eso y de los años cotizados y en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional de los ingresos del último año, determinaremos esa base reguladora, esa cantidad sobre la que después aplicamos los porcentajes que, dependiendo del tipo de pensión, nos pueda corresponder. Sin más, espero que el vídeo le haya gustado y hasta el siguiente vídeo.